Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la representación estudiantil de UNFB siglo XXI de la Facultad de Derecho y Ciencia Política le da la más bienvenida a la cuarta sesión del curso de especialización en Derecho Penal. Hoy nuestro ponente va a ser el doctor Carlos Vicente Navas Rondón, jefe de la Oficina de Investigación de nuestra facultad. Antes de empezar con esta exposición, le dejo las palabras de nuestro consejero de facultad, Martín Sánchez. Amigos estudiantes de esta casa de estudios, en especial de esta gloriosa facultad, agradezco a Renato por haberme dado las palabras. Ya estamos en la cuarta sesión de este curso en especialización en Derecho Penal, y es el último en el cual hemos podido aprender nuevos conocimientos de esta materia de Derecho Penal, en el cual busca en sí esencialmente la justicia, para así poder buscar una sociedad que viva en paz. Quiero dar agradecimiento al equipo de siglo XXI, que somos nosotros, que han podido hacer posible este evento. Le doy el agradecimiento a Renato, a Carlos de la Torre, que está ahí grabando, y a Frank, que hemos sudado la gota gorda para poder generar este curso y a la vez darles un producto que ustedes puedan aprovechar, y también invocarles que todos estos conocimientos sean basados en los canales de la investigación, ya que una universidad tiene que ser siempre investigación, porque sin la investigación no hay cambio, no hay revolución, como dicen, ya que por medio de la investigación se ha podido mejorar la calidad de vida, se ha podido tener nuevos conocimientos y llegar a metas que el hombre ha podido alcanzar. Sin más preámbulos, le dejo las palabras y la ponencia magistral del doctor Carlos Navas, que es también jefe del Instituto de Investigación de nuestra facultad, con el tema de derecho, el modelo procesal penal. Le damos fuerte aplausos. Muchas gracias. Vamos a desarrollar el nuevo modelo procesal penal. Ustedes ya han estado desarrollando temas de derecho penal sustantivo, entonces ya conocen cuáles son las pautas para la aplicación del proceso penal. El proceso penal precisamente tiene como finalidad que no solamente se descubra la verdad, ¿no?, de que si el hecho constituye delito y la responsabilidad del presunto autor, sino principalmente aplicar el derecho sustantivo, o sea, todos los delitos que se han visto en la parte especial del Código Penal tienen que materializarse a través de un proceso. Bueno, el proceso está en vísperas de hacer un cambio sustantivo. El nuevo modelo, que se llama modelo acusatorio, garantista y adversarial, en esos tres términos se resumen prácticamente los principios más importantes de la aplicación de este modelo, que ya tiene vigencia en la mayor parte de los distritos judiciales del Perú. En Lima se está aplicando en las fiscalías y en los juzgados de anticorrupción, en los delitos cometidos por funcionarios públicos, y se va a hacer extensivo sí o sí ya en el transcurso de estos últimos tiempos. Entonces ya estamos preparados, porque este modelo no solamente es del 2004. En el año 91 se dictó un código procesal que también tenía estas características, ¿no? Hay varias modelos de códigos procesales que se han dado a través de la historia. El más antiguo, el que se conoce, es el código inquisitivo. Pues hemos tenido un código neo-inquisitivo o mixto, y el nuevo modelo, como le digo, que es el acusatorio garantista. ¿Por qué es acusatorio? Porque le da al Ministerio Público, en base a este principio de oficialidad, la potestad de la persecución del delito y la carga de la prueba, ¿no? Es el que tiene el papel protagónico en el proceso penal. Esta institución, que es moderna, el Ministerio Público, recién en nuestro país se creó en el año 1980, dio la ley orgánica en el año 1981,
y a través de todos estos últimos años ha tenido un desarrollo tremendo, tanto es así que ahora tiene una serie de prerrogativas que antiguamente no se concebía que el Ministerio Público pudiera tenerlas, ¿no? Especialmente en las medidas coercitivas, en algunas actuaciones que eran propias de los jueces. Ahora el fiscal tiene a su cargo la investigación de sus inicios, ¿no? La Constitución así lo dice. La Policía Nacional es el órgano de apoyo para que la labor de la investigación que realiza el Ministerio Público sea eficiente y que también se cumplan con toda una serie de disciplinas. Bueno, es acusatorio precisamente por eso, ¿no? Es garantista, eso va a ser materia de esta disertación principalmente, de todas las garantías del debido proceso, de todos estos principios, pautas y postulados que se han dado para que haya una garantía en un proceso adecuado, justo y equitativo, ¿no? Estas reglas que vamos a desarrollar precisamente tienen que ver con este modelo garantista, que es uno de los requisitos esenciales para que el proceso sea válido. Y adversarial, porque requiere siempre que haya contradicción, ¿no? El principio contradictorio es básico en el nuevo modelo. Si no hay contradicción, no habría proceso. Tiene que haber dos o más partes que tengan conflictos, que tengan controversias, para que dentro del proceso presenten sus pruebas, hagan sus alegatos, apliquen la teoría del caso, que es una de las formas de cómo se debe asumir una defensa, cómo se debe asumir una imputación, ¿no? Con estrategia, con estudio, para que al final sea pues el vencedor. Ya veremos que todos queremos ganar, ¿no? Y eso es en el proceso, ese es el nuevo modelo que se entiende, de que haya un enfrentamiento en el buen sentido entre dos partes, ¿no? Dos adversarios que tienen armas para poder ver sus diferencias ante un juez o ante una sala. Ellos van a decidir y tienen razón en base a las pruebas. Es importante también estudiar bastante la teoría de la prueba. Todas las pruebas que existen, que son numerosas, es importante en qué momento también aplicarlas. Bueno, ese es el síntesis, el modelo que va a entrar en vigencia cuando ya todos los juzgados y fiscalías de Lima se dispongan. ¿Cómo se inicia el proceso? El proceso penal se inicia por una denuncia, por una noticia criminis, ¿no? Que es un hecho, es la noticia inicial, en la cual se pone en conocimiento a la autoridad la comisión de un acto delictuoso que debe ser investigado, que debe ser examinado por el fiscal antes de que éste formalice la denuncia y haga suya esta denuncia. Hay denuncias que también se hacen de oficio. La propia fiscalía o la policía inician las investigaciones cuando hay hechos que son delictivos y toman conocimiento. También a través de otros órganos, ¿no? Otras instituciones que derivan a la fiscalía estas denuncias para que, siendo el titular de la investigación, se realice una investigación preliminar. Esta investigación preliminar, que es necesaria en muchos casos cuando no hay flagrancia, ¿no? Cuando hay flagrancia la cosa es más sencilla, ¿no? En 24 horas se debe poner a disposición del juez y formalizarse la denuncia. Pero cuando no hay flagrancia es necesario acopiar pruebas y elementos de juicio. Eso es lo nuevo en el código. Actualmente, para denunciar un hecho con el nuevo código tiene que haber pruebas suficientes. No es como antes, que necesitaban solamente algunos indicios, algunas imputaciones que a veces tampoco no eran tan válidas ni ciertas. Pero como había toda la etapa de la instrucción, se podía deslindar si realmente había después mérito o no a pasar a juicio oral. Desde ahora, el secreto del éxito de una nueva investigación es de que el fiscal, desde el inicio, tenga las pruebas, las evidencias de que el hecho constituye delito y es justiciable penalmente. Esta es una de las exigencias que se tiene que dar, porque ya no vamos a tener auto de apertura, ¿no? El auto apertorio, que era una especie de filtro, y que a veces el juez, el Poder Judicial, rechazaba la denuncia del Ministerio Público declarando no al lugar a la apertura de instrucción. Ya no va a existir. Estos autos de apertura y de no al lugar a la apertura ya no se van a dar. Esto significa que el Ministerio Público no puede equivocarse tan groseramente, ¿no? Tiene que tener elementos de pruebas suficientes, como les he dicho. Tiene que tener denuncias que sean corroboradas posteriormente
y si es posible tiene el tiempo suficiente para hacer una investigación inicial o preliminar, que son los actos que preparan pues una formalización de la denuncia. Si no hay estos elementos, tendría que archivarse, ¿no? Porque no se puede dar el lujo ya al Ministerio Público de tener una carga excesiva. Tiene que tener una carga razonable que pueda verdaderamente cumplir con las pautas que significa un proceso adecuado, un proceso debido. Entonces, esta es una de las condiciones que se tienen. Además, la persona tiene que estar plenamente identificada, ¿no? Eso también saben que a veces hay casos de homonimia, porque a veces no se hace una buena descripción de las personas que a veces no son habidas. Hay muchas personas que cometen delito y se les denuncia sin tener a veces toda la información necesaria de su identidad personal. Eso tampoco ya debe producirse. Y con mayor razón que la acción penal no haya prescrito, ¿no? Que es otro de los requisitos que siempre se piden para que la denuncia pues sea válida. Entonces, esta investigación preliminar, que muy poco ha sido tratada por nuestros especialistas en Derecho Procesal Penal, tiene pues ahora un nuevo plazo con el nuevo código. El plazo de la investigación es de 20 días, cuando los casos son simples. Pero si el caso es complejo, como a veces sucede, que hay concurso de delitos, una multiplicidad de víctimas, ¿no? O de investigados, porque todavía no estamos hablando de procesados ni imputados, sino estamos hablando de la etapa inicial. Entonces se requiere mayor tiempo. Entonces el propio fiscal se va a dar el tiempo que él necesita, porque a veces hay bandas, ¿no? Hay organizaciones delictivas que tienen más de 20, 30 personas. Entonces imagínense, tener toda una investigación en 20 días no es suficiente. Entonces esta investigación preliminar puede durar más, y es el propio fiscal que va a determinar el tiempo que él cree suficiente para poder encontrar las pruebas, las evidencias, o de caso no haberlas, para que ya opine sobre si denuncia o archiva esta investigación preliminar, ¿no? En esta investigación preliminar también se ve la labor de la Policía Nacional, que puede realizar una serie de actuaciones que la ley le permite hacerlo de forma directa, incluso a veces sin presencia del Ministerio Público, porque a veces no se tiene el número de fiscales suficientes. Entonces esto ya en determinadas diligencias el Ministerio, la Policía Nacional puede hacerlo de forma directamente, sin presencia, porque la ley lo permite. Todavía existe esta ley 27934 que ha sido trasladada al nuevo Código Procesal, que en casos de impedimentos del fiscal, porque el fiscal es el titular, es el que tiene que conducir, orientar la investigación, delega a la policía cuando tenga algunos impedimentos de índole geográfico, de emergencia, ¿no? Que a veces sucede con frecuencia. Entonces la policía tiene esta posibilidad de realizar varias actuaciones. Están descritas en el Código Procesal Penal, tratarlas cada una de estas, que va de recibir a denuncias, detener a los infractores en delito flagrante, hacer incautaciones o allanamientos en lugares públicos en casos de flagrancia. Bueno, hay una serie de actuaciones que están permitidas, que la policía colabora, porque es el apoyo principal que tiene. Ya no va a elaborar, es cierto, los atestados y los partes policiales, que eran las piezas esenciales y fundamentales de todo el proceso penal. Siempre nos acostumbramos, porque hemos tenido experiencia en la Administración de Justicia, ver siempre lo primero el atestado policial. Ahí prácticamente era todo el cuerpo del proceso que era hecho por la policía. Eso va a cambiar. Ahora se tiene que hacer informes con las actas de estas diligencias que la policía ha participado. Ya no debe realizar este tipo de conclusiones, de análisis de los hechos, en la que prácticamente calificaban y determinaban el tipo penal que debería aperturarse, y todas las presuntas responsabilidades que ya se daban en los que estaban siendo investigados. Eso es tarea ahora exclusiva del fiscal, que debe ver inclusive la legalidad de estas actuaciones policiales, si han sido hechas de acuerdo a las pautas que el Código Procesal lo dispone, ¿no? En base a estas garantías que se tienen. Entonces, el inicio del proceso penal, como digo, se da a través de la investigación que lo hace el propio fiscal, o cuando deriva la policía, ¿no? O cuando viene por algunas entidades del Estado, como la SUNAC, en los delitos tributarios y aduaneros, el INDECOPI, ¿no? Cuando hay delitos contra la propiedad intelectual,
derechos de autor, ya viene la investigación casi hecha, pero siempre el Ministerio Público pues tiene que ratificar si realmente esto amerita una denuncia ante el órgano jurisdiccional. Entonces, la tarea que se tiene en la investigación preliminar es muy importante. Es aquí donde se crea los cimientos, la base de toda la investigación. Porque lo que no se hace en esta etapa inicial a veces es muy difícil que se pueda hacer ya en investigación preparatoria, peor aún en el juicio oral. Muchas declaraciones cambian, porque un principio importante en la criminalística, ¿no?, es que toda verdad que con el tiempo, la verdad que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Es un axioma que tienen los criminalísticos, y es cierto, porque ya las diligencias que se hacen después de buen tiempo de que ha transcurrido el acto criminal ya es distinto, ¿no?, difícil de reproducirse con la exactitud o con la veracidad que se tiene cuando recién se inicia. Cuando se hace una investigación al momento, se levanta el cadáver, ¿no?, el estudio de la escena del crimen, es importante que todas las indicios y evidencias que se puedan obtener se materialicen, ¿no?, en pericias, porque esa es la prueba más importante que se va a tener, porque las manifestaciones ya no tienen tanta credibilidad, y eso lo hemos comprobado muchas veces. Las declaraciones que se prestan ante la policía, ante la fiscalía, ante el juzgado, otra vez ante la sala, son diferentes. La misma persona tiene la frescura, ¿no?, de cambiar sus opiniones, sus declaraciones de una forma impresionante, ¿no? Y eso ya ha perdido credibilidad a la prueba testimonial, ¿no? Ahora hay una prueba confesional que solamente se admite cuando la persona reconoce todos los hechos que se le imputan. Eso sí tiene prueba, pero eso no sucede. La mayor parte trata de encubrir, ¿no?, su responsabilidad, mintiendo, negando, inclusive guardando silencio, que es otra de las formas de cómo se asume una defensa material. Entonces estas declaraciones ya no tienen la validez probatoria, porque se tachan, se cuestionan, ¿no? Esas son las armas que se tienen, las impugnaciones a los medios de prueba son recursos que tiene la defensa, que tiene el propio fiscal también cuando ve que la defensa está trayendo testimonios falsos, ¿no?, que a veces están preparados para tratar de cambiar la realidad de los hechos, ¿no?, que han sucedido. Entonces esto ya no se admite. Entonces tenemos que prepararnos en una disciplina que es muy importante, no solamente la policía y los fiscales, los abogados también tenemos que conocer de forma muy minuciosa toda esta gama de disciplinas que tiene la criminalística. La criminalística y la medicina legal son ciencias que verdaderamente van a permitir que el proceso penal tenga las pruebas que necesita. Estamos hablando de la balística forense, de la endoscopía, de la biología, de la química física forense, una serie de disciplinas. Todas las ciencias apoyan y pueden aportar pruebas. La contabilidad, la ingeniería forense, la odontología legal. Todas las disciplinas son necesarias a veces para encontrar las pruebas que se necesitan para poder sancionar a un delincuente que hace lo posible, como hace su abogado defensor, para no ser sancionado. Nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere pasar, ahora que en algunos delitos las penas son muy severas, estar pues la mayor parte de su vida en un centro penitenciario que como es nuestro país, pues ahí no hay resocialización, no hay rehabilitación, ¿no? Son cárceles muy duras y eso es lo que se trata de evitar. Por eso se busca siempre tener la libertad, ¿no?, tener beneficios, bueno, una serie de evasiones para no ser sancionado con la pena justa. Entonces la criminalística es una de las ciencias que va a permitir encontrar las evidencias y los medios de prueba que se necesitan y que se materializan a través de la prueba pericial, ¿no? Las pericias y los documentos, la prueba documental, que es otra de las pruebas muy necesarias e importantes en el proceso penal, van a lograr que sean la sanción pues eficaz. Entonces, el proceso penal tiene esta etapa preliminar. Acá hay un cuadrito que creo que hicimos la vez pasada, que hicimos un curso de organización que se mantiene todavía, podemos utilizarlo para ver cómo se desarrolla
desarrolla el proceso penal? Tenemos, de acuerdo al nuevo modelo, 3 momentos del proceso. Una investigación preparatoria que se da con la investigación preliminar, que hemos mencionado, esta etapa inicial en la que el fiscal debe reunir todos los elementos de prueba que le puedan permitir formalizar la denuncia. La formalización de la denuncia es la opinión más importante en esta etapa inicial. De no ser así, debería disponer el archivo definitivo o provisional de la investigación que estuvo consigo. Lógicamente que a veces no se quedan conformes los denunciantes, recurren ante el fiscal superior, hacen una queja de derecho y pueden conseguir de que se pueda formalizar, así que la opinión superior así lo decide. Una vez que se formaliza la denuncia, tenemos ya la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Que es la que ha reemplazado la que ustedes conocen como la instrucción. Esta etapa de la investigación preparatoria va a estar a cargo de un juez de investigación preparatoria, que también se llama juez de garantías, porque es el que va a estar atento a que todas las actuaciones y diligencias se hagan de acuerdo a esta característica del nuevo modelo, que es el garantismo, que se realice con las pautas que también queremos, ¿no? Toda la etapa de la investigación, incluso con el control del plazo. Uno de los principios que tiene el debido proceso es el plazo razonable. El plazo razonable es el plazo legal, es el plazo que debe durar pues, un proceso, saber cuándo concluye, no como sucede en la actualidad que no sabemos cuándo va a terminar. Uno no sabe cuándo se inicia con el apertorio, pero nunca sabe cuándo concluye, ¿no? En forma definitiva. Eso es, ni un mago, ni un mandrake lo puede hacer eso, porque sabemos de que hay una serie de obstrucciones, hay una serie de obstaculizaciones que se dan y situaciones que no se puede a veces resolver oportunamente. Bueno, con el modelo esto debe cambiar. Teóricamente hay un plazo, ¿no? El plazo del proceso hay también para casos de delitos simples y para el caso de delitos complejos. Cuando se trata de un proceso que no tiene mayores complicaciones, el plazo es de 120 días, que puede extenderse a 60 días más, es decir, 180 días. Si el caso es complejo, como también les mencioné en la investigación preliminar, que hay multiplicidad de agraviados, concurso de delitos, ¿no? Varios procesados, entonces el caso es de 8 meses. Y también como resulta corto, se puede extender a 8 meses más. O sea que no puede durar más de estos 16 meses en un proceso que tiene varias complicaciones, ¿no? Incluso como actividad probatoria tiene que hacerse fuera del país o algunas condiciones que son un poco difíciles. Entonces, este es el plazo de la investigación preparatoria. Concluye la investigación preparatoria cuando las partes solicitan al juez de que el plazo sea cumplido. El juez tiene que convocar a una audiencia para controlar el plazo y exigirle al fiscal para que formule acusación o disponga el sobreseimiento. Vean que ya esta es responsabilidad del Ministerio Público, que en estos plazos debería haber agotado, debería haber concluido, porque muchas veces ya me había olvidado decirle, en la investigación preliminar se puede cumplir todas las diligencias. Y la característica precisamente del contradictorio es de que si ya las pruebas y las evidencias son tan notorias y el fiscal ha hecho un buen trabajo de investigación, ya sería, ¿no? Un poco totalmente absurdo, ¿no? Mantener una defensa negando la responsabilidad en la cual el Ministerio Público ya acogió todas las pruebas. Entonces, asumir esa posición es absurdo. Los abogados tienen que entender que ante esta situación lo que hacen es perjudicar a su defendido. Y lo que el nuevo modelo permite es el derecho penal premial, que seguramente ustedes sabrán ya conocen, ¿no? O sea, una serie de ventajas y beneficios que permite la confesión sincera, la colaboración eficaz, acogerse a los procesos inmediatos de conclusión anticipada, que le va a dar una rapidez y celeridad tremendo al proceso, porque ya el proceso concluye. Entonces podemos pasar de la formalización de la denuncia a la acusación, porque ya todo se hizo. Ahí está el secreto de
que debe tener el fiscal. Siempre insistimos, ¿no?, de que el fiscal es preferible que agote en esta investigación, pero evitar todos los medios, porque después es difícil. Ya pasa el tiempo y muchas veces se pierde, ¿no? En el transcurso del proceso hay testigos que no quieren declarar, si no se recogen bien las pericias, ¿no? Uno quiere hacer una inspección al lugar de los hechos, una reconstrucción, ya la situación cambia, ¿no? En 1 o 2 semanas ya te desaparecen todo lo que el escenario del crimen, así que uno no toma las precauciones para poder actuar, ¿no?, en forma totalmente válida, ¿no?, grabando, filmando, tomando planos, croquis de toda la investigación que se hizo, esa investigación que era necesaria. Entonces la investigación preparatoria concluye con la audiencia de control de casos y se pasa a una etapa intermedia. Esta etapa intermedia es totalmente distinta. La sigue eligiendo el juez de la investigación preparatoria, en la cual la opinión del Ministerio Público va a ser debatida. Acá va a haber audiencias de control de la acusación o del sobreseimiento, conforme haya sido la opinión del fiscal. Si el fiscal cree que hay mérito a pasar a juicio oral, lógicamente que está haciendo una acusación. Si opina que no hay mérito a pasar a juicio oral, está disponiendo el archivo, el sobreseimiento, el proceso, que puede ser también un pronunciamiento mixto, ¿no? En algunos casos puede acusar y en otros casos archivar. Bueno, de una u otra forma, las partes van a debatir y van a poner sus alegatos sobre estas opiniones. Lógicamente el fiscal va a insistir en su posición y la defensa va a tratar de, si hay una acusación, lógicamente rebatirla, y en cuanto a los argumentos que, bueno, en Carlos se han dado, acá no se va a hacer actividad probatoria, pero en base al sustento acusatorio va a haber un debate en esta audiencia de control de la acusación, que si el juez se convence podría hacer que disponga el sobreseimiento, y esto es algo novedoso porque con el código del 40 no, esto era imposible. Una vez que había acusación, lo único que quedaba en un proceso ordinario era fijar fecha para el juicio oral. Eso ya se ha modificado, ¿no? Entonces ahora puede el juez en la investigación preparatoria, que al ver una acusación que no tiene sustento, que no tiene la prueba suficiente, o que en todo caso ha sido rebatida por la defensa, puede estar en desacuerdo con esa acusación y poner sobreseimiento, que seguramente el fiscal va a esperar. Bueno, en esta fase intermedia se controla la acusación con el sobreseimiento, porque también el fiscal puede archivar un caso sin que así lo amerite, ¿no? La parte civil, el agraviado, va a estar en desacuerdo, ¿no?, cuando un archivo se da, porque habiendo pruebas, la investigación fue deficiente. Hay muchos casos en los que se archiva porque hay dudas, ¿no? El indulto por reo es un principio también garantista, pero la mala actuación de la investigación que se da desde el inicio, porque a veces los investigadores no se preocupan, no se interesan, ¿no? Son casos que a veces hay intereses ahí de por medio y no hacen la labor eficiente que deberían tener, ¿no?, para que las pruebas sean concluyentes y no quede ninguna duda. Bueno, eso sucede con frecuencia. Cuando no hay interés, ¿no?, o hay interés en investigar y demostrar la verdad, suceden muchas injusticias, ¿no? Entonces hay gente que es culpable y a veces es liberada con un sobreseimiento en la que si no hay una parte agraviada, no hay un procurador, que a veces cuando se trata de intereses de los distintos encargados del Estado, impune esas decisiones, muchas veces pasan bola, como se dice, y no son sancionados. Entonces el sobreseimiento puede ser discutido y debatido por la parte civil y obviamente como digo, puede haber acusación. Entonces estas dos situaciones se van a dar y con eso concluye esta etapa intermedia, ¿no? Si hay sobreseimiento, ya el proceso concluye de todas maneras, así que eso es corroborado con la instancia superior. Y si da la acusación, ya se pasa a la tercera etapa del juzgamiento juicio oral. El juicio oral ha sido modificado también, la litigación oral es ahora básica en todo el modelo, ¿no? Todo ya no va a haber escritos, ¿no?, y de pedidos que se hacían antes por lectura, ahora todo tiene que ser en forma directa. Las audiencias ya tienen un plazo también razonable, no pueden durar, pues hay audiencias que duran años, hace 1 o 2 años. Imagínense, a veces incluso se quedan frustradas y hay que empezar de nuevo. Esas cosas ya no se pueden dar porque ahora van a ser continuas y no deben durar más de 15 días o más,
complejo que sea el caso. Entonces, y eso va a tener una ventaja tremenda, ¿no? Entonces, incluso había que leer las actas anteriores para acordarse qué cosa pasó en la audiencia que fue hace una semana, 2 semanas a anticipación. Ahora, inmediatamente, a lo más se suspenderán hasta el día siguiente para continuarlas. Son un poco extensas, ¿no? De varios procesados, hay casos que sí son fastidiosos por la complejidad que tienen, ¿no? De agraviados, de acusados. Entonces esas audiencias van a durar un tiempo. Y en base a los principios que siempre son elementales del juicio oral, estamos hablando de la oralidad, la inmediación, ¿no? La presencia de todas las pruebas en el acto del juicio. Y otros principios que vamos a desarrollar. Bueno, entonces acá nos ubicamos dentro del nuevo modelo, ¿no? 3 etapas que tienen sus características distintas, han cambiado notoriamente, especialmente la etapa intermedia y la etapa de investigación preparatoria, porque ahora el juez ya no va a investigar, ¿no? Toda esta labor es a cargo del Ministerio Público, y es el que tiene que solicitar y pedir la actuación. Como le dije, seguir la teoría del caso, la teoría de la imputación para el fiscal, ¿no? De tener los conocimientos esenciales de la teoría del delito que se desarrolla en la parte sustantiva, de la teoría de la prueba, de toda la actividad probatoria, del derecho probatorio, para que las pruebas sean admitidas, sean actuadas, ¿no? Sean ofrecidas, conservadas y valoradas, ¿no? Esas son las características del modelo. Entonces, vamos a desarrollar ya los principios, que era lo que me interesaba que ustedes tomen como concepto de esta posición, todas estas garantías del modelo. Tenemos primero el derecho de defensa. El derecho de defensa es un derecho sustantivo dentro del proceso penal. La defensa es de 2 formas, material y técnica, ¿no? La material, que lo hace el propio individuo, que puede responder al proceso de forma directa, aceptando los cargos, negándolos, ¿no? Contradiciendo la denuncia de forma directa, a pesar de que hay evidencias y pruebas, incluso hay casos de flagrancia en que la persona no quiera admitir esta responsabilidad. Y las consecuencias pueden ser un poco negativas si se prueba lo contrario. Otra forma de cómo se está afrontando el proceso es guardando silencio, o sea, negarse a declarar. Esta manera también es un poco peligrosa, ¿no? Porque el fiscal debe tener evidencias y pruebas y esto le va a agravar la sanción. Una persona que tiene una conducta obstructiva, una conducta procesal en la cual perjudica el esclarecimiento de los hechos, la sanción va a ser más severa, ¿no? Ustedes vean el 45 y el 46 del Código Penal, ahí se determina la graduación de las penas. Entonces un acusado que ha obstaculizado el proceso, que ha estado siempre mintiendo, engañando, dilatando, porque a veces la defensa asume esa estrategia, ¿no? de perturbar, de impugnar. Este es uno de los grandes problemas del proceso, son las incidencias, o sea, todas las apelaciones a las decisiones de los jueces. No se quedan conformes a pesar de que no tienen ningún sustento, ninguna prueba. Las incidencias son las cuestiones que perturban el proceso. Estamos hablando de las excepciones, las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales, las apelaciones a los mandatos de detención, a los mandatos de comparecencia, a los pedidos de libertad provisional, de libertad incondicional, a la variación del mandato de detención por una de comparecencia, a las tachas e impugnaciones, ¿no? Que son a veces improcedentes, infundadas, porque no tienen sustento legal ni técnico, y a pesar de eso, ¿no? El que lo impugna a la defensa apela a esta decisión y se tiene que formar el cuaderno, el famoso cuaderno aparte, guarda separada, ¿no? Que es toda la incidencia que le cuesta al Poder Judicial, ¿no? Es todo un cuaderno que es similar al principal, que tiene que ser elevado para que superior, ¿no? El juez, el APIN, que le dice que se resuelva si realmente esta decisión del APO, que es el juez que ha resuelto, es cierta, ¿no? Es fundada, es infundada muchas veces.
totalmente infundada. Entonces eso le cuesta mucho al Estado las incidencias de la investigación. Entonces la defensa a veces hay que también tener cuidado, por eso se requiere también de abogados técnicamente capacitados. Esta es una de las características que en otros países se exigen, que haya abogados que conozcan, ¿no?, este modelo, el derecho procesal, y que realmente favorezcan los intereses de su defendido y no lo perjudiquen. Porque al no conocer, hacen este tipo de defensas y obstruyen con las consecuencias fatales para su procesado, que va a ser sancionado con el máximo de la pena, ¿no? Porque ante las pruebas que tiene el Ministerio Público, negar los hechos, como le digo, es absurdo. Entonces eso debe ser corregido con esta nueva modelo de investigación. Otro principio importante es el derecho de audiencia, de ser oído. Dentro del derecho de defensa está eso, ¿no? Incluso antes de ser sentenciado, una persona tiene derecho de expresarse libremente sobre los cargos que se le han atribuido y todas las actuaciones que se han desarrollado en el proceso que ha sido sometido. Entonces esta declaración lo tiene que hacer en cualquier momento. Los abogados también pueden conferenciar con los fiscales, con los jueces. No están impedidos, antes eso se trataba de impedir que esto suceda, porque decía acá puede haber actos de corrupción, pero es el derecho que se tiene, ¿no?, de ser escuchado, de ser oído por quien va a ser el que va a resolver su situación jurídica. Principio del juez natural y competente. El juez natural se deriva del juicio predeterminado. El juicio predeterminado significa que uno anticipadamente conoce las reglas del proceso a que va a ser sometido y por consiguiente sabe quién es el juez que le corresponde, el que no puede ser cambiado. No puede haber jueces ad hoc, ¿no? Entonces el juez natural es el juez que tiene la competencia, que estaba de turno por la competencia territorial, y de no ser así estaría haciéndose abocamientos indebidos, ¿no?, asumiendo casos que no le corresponden. El juez tiene que ser el competente, ¿no? El juez, una agüita, algo así. El juez tiene que ser el que tiene la competencia adecuada, porque si no también ahí se plantean incidencias. Hay la contienda de competencia, la discriminatoria de competencia, incluso el nuevo código ha traído lo que se llama transferencia de competencia. Esa es la excepción al juez natural. O sea, un juez que no es competente asume el cargo por decisión del superior, ¿no? Son los casos a veces que suceden en provincias, estos delitos que han sido muy sonados, el Andahuaylazo, el Aguazo, ¿no?, que eran jueces que debían haber procesado en ese lugar por lo que estaban involucrados, pero todos estos investigados han sido traídos a Lima y han sido juzgados acá en la capital, porque allá no existen las garantías, ni siquiera la competencia. Bueno, la competencia era la lugar, pero eso ha sido transferido y eso se da en base a nueva ley que se ha dispuesto. Tenemos el derecho a la igualdad procesal, ¿no? Todas las sujetos procesales tienen las mismas oportunidades para ofrecer, para que las pruebas sean admitidas, para hacer sus alegatos. No puede haber diferencias. Es verdad, la Fiscalía tiene privilegios que a veces la defensa va a ser poco probable que pueda equilibrarlos. Ese es el gran problema, siempre ha sido mi preocupación en el nuevo Código Procesal. La defensa no está preparada, no está al nivel del Ministerio Público, siempre va a haber una desigualdad. El Ministerio Público tiene el apoyo del Instituto de Medicina Legal, de la Policía Nacional, del Laboratorio de Criminalística, puede oficiar a todas las instituciones públicas o privadas para que les remitan documentos, información, algo que la defensa no va a tener. Entonces siempre esta igualdad va a ser una igualdad un poco en oportunidades teóricas, ¿no?, porque la realidad va a ser diferente. Aunque el nuevo código permite que la defensa pueda tener asesores, puede tener personal, o sea, de apoyo, que pueda contribuir a que investigue, porque el abogado ya no debe cruzarse de brazos. Yo le decía a mis alumnos curso de actualización que hicimos, ¿no?, que antes había un principio que decía que la culpabilidad se prueba y la inocencia se presume. De ahí viene precisamente la presunción de inocencia.
pero eso no es tan cierto. Si en el nuevo código nosotros nos confiamos en este principio, ¿no?, a nuestros defendidos, si asumimos una defensa y no hacemos ninguna actividad probatoria, no planteamos una estrategia, no obtenemos pruebas que favorezcan los intereses de nuestro patrocinado, que es inocente, con mayor razón. Si es inocente tenemos pruebas más que suficientes para poder presentarlas, pero tenemos que hacer un trabajo de investigación, no quedarnos cruzados de brazos, ¿no?, que la Fiscalía pruebe su culpabilidad. A veces con una o dos pruebitas que a veces no tienen mucha trascendencia, lo pueden condenar hasta cadena perpetua, pues, ¿no?, si uno no se cruza de brazos. Entonces eso ya tiene que cambiar. El abogado que asume un caso tiene que hacer la voz de estos abogados americanos que ustedes seguro ven en la serie de televisión, Perry Mason, que han visto, bueno, algunos ya esas no se ven muy frecuentes, pero hay películas, ¿no? El abogado defensor hace labores de investigación, busca testigos, busca pruebas, se va para que su patrocinado pues, pueda salir bien librado, más aún cuando es inocente. Si es culpable, no, ahí pues sí, uno se puede cruzar de brazos y decirle, bueno, asumes el caso o ves otro abogado, porque acá, ante la tanta evidencia, oponerte te va a perjudicar, porque la pena va a ser mayor. En cambio, si reconoces, ¿no?, aceptas la confesión sincera, que te puede bajar la pena por debajo del mínimo legal, no todas las ventajas que tienes. Esa es una asesoría adecuada técnica. Pero si hay abogados que no conocen, que creen que todo lo ven a arreglo, no te preocupes, con el juez, con el fiscal vamos a solucionarlo, porque bueno, ahí tienes ahí buenos padrinos que te van a apoyar económicamente. Pero eso pues es un suicidio a veces. Y se llega al juzgamiento con eso, ya que hay la imposibilidad ya de acogerse, porque ya negado. Entonces las penas van a ser severas. Entonces la defensa tiene que ser técnicamente preparada, capacitada, ¿no? Los abogados de oficio ojalá que se den abasto, tienen una carga tremenda, la mayor parte, incluso procesados que tienen recursos económicos, recurren a los abogados de oficio, porque tienen experiencia, están preparados, digo, sí, están adecuados. En cambio muchos colegas lamentablemente se dedican a otras especialidades, pero como creen que el derecho penal, ¿no?, es un derecho de improvisación, de relaciones, de contacto, como dicen, eso pues ya tiene que cambiar. Ahora va a ser oral, todos vamos a ser transparentes, es otro principio básico, la publicidad. Todas las actuaciones van a ser firmadas, como creo que se está firmando entonces ahí está la evidencia, ¿no? Si uno realmente conoce el tema, ha estudiado el expediente, está haciendo buenos alegatos en favor de su defendido, entonces todo el público va a presenciar eso. Ahora ya no existen los expedientes escritos, todos se le van a dar al final tu CD, tu CV, para que te graben ahí todo lo que se ha efectuado. Entonces ya las cosas han cambiado con la tecnología, ¿no? Entonces eso es muy importante, que la defensa pueda tener esa adecuada. Hay un principio de la gratuidad que ya va a cambiar, ¿no? La justicia penal es gratuita, dice la Constitución, pero hace tiempo que estamos a la espera de una reforma constitucional que ya se dio en un proyecto de constitución que haya sido aprobado por el Congreso, y que ya desaparece esta gratuidad. Este era uno de los grandes problemas que tenía la Administración de Justicia, ¿no? Y ahora hay dentro del Código Procesal un capítulo de costos y costas procesales. O sea que va a haber sanción económica, diremos entre comillas, a aquellos que recurren pues a la Administración de Justicia en forma indebida, que pudiendo, haciendo denuncias falsas, o a veces asumiendo defensas como la que menciono, que sin tener la razón, sin tener ser asistido, pueden llevar un proceso innecesario. Por la maquinaria judicial a veces es llevar sin Entonces, la igualdad, y estamos hablando del principio de la gratuidad, ¿no? La gratuidad ya no va a ser tan, como dice la Constitución, habrá que reformar la Constitución, y eso ya estaba en proyecto. Entonces, la parte que perjudica a la Administración de Justicia, planteando estos incidentes indebidos, ¿no?, dilatándolo, a pesar de que hay evidencia, ¿no?,
una defensa totalmente maliciosa, ya va a ser sancionada económicamente con pago de costas, ojalá que se efectivice, ¿no? Como sucede en el proceso civil. Eso va a modificarse, pero ya este principio es un poco que va a quedar, lógicamente, los que no tienen dinero, obviamente como sucede en muchos casos, no se va a poder hacer efectivo, ¿no? Porque si inclusive no se puede pagar las reparaciones civiles de los condenados que están obligados, ¿no?, a indemnizar a las víctimas, entonces, ¿cómo vamos a exigir que paguen las cotas y gastos judiciales, incluso los honorarios de los abogados? Ahí están dispuestos, todo un capítulo, ¿no? Son varios artículos que se han dado en el nuevo código y eso va a ser, también me parece, letra muerta. El principio de la doble instancia, ¿no? Este es también una garantía elemental, ¿no? El derecho a impugnar. Siempre tiene que haber una revisión de un pronunciamiento judicial. Los jueces no son infalibles, pueden equivocarse y es una garantía que se tiene de recurrir al superior cuando ha habido, pues, un agravio en una resolución judicial. Estamos hablando de un auto, una sentencia que afecta a los intereses de la parte que estamos hablando de la defensa o el propio fiscal. Él impugna la decisión y puede ser revocada o declararse la nulidad, porque también a veces se incurren en una serie de vicios o errores que deben ser subsanados, ¿no? Esa es una garantía del debido proceso, de la doble instancia. Contradictorio hemos hablado, el principio de conocimiento. Bueno, este es un principio básico, ¿no?, de la información. Todos tenemos derecho a conocer desde el primer momento, especialmente cuando somos los interesados, ¿no?, agraviados o el propio inculpado, de saber cuál es la denuncia, cuáles son las actuaciones que se han dado en el proceso. Eso va a ser, ya el proceso del proceso debe ser transparente. No tiene por qué ocultarse, salvo que el proceso sea reservado. En casos muy excepcionales se puede limitar este principio del conocimiento de la publicidad. Hay situaciones que a veces tienen que el fiscal solicitarlo, para que incluso hay un principio que está prohibida la incomunicación, ¿no? En una persona que está detenida también se le puede poner una incomunicación hasta por 10 días para los efectos de que la investigación sea eficaz, ¿no? Entonces, estos derechos, como digo, no son, pues, definitivos, no son absolutos. Precisamente algunos principios permiten, o las medidas coercitivas. Hay medidas coercitivas, por ejemplo, el aislamiento de la incomunicación está permitido. Es una medida coercitiva de carácter personal. Así como en la detención, se puede dar también una incomunicación en la investigación preliminar. Dentro del derecho de defensa está prohibido, pues, se tiene el derecho a no autoinculparse, el derecho, ¿no?, de no declarar contra personas, o sea, no ser sometido a torturas ni a ninguna presión. Las declaraciones tienen que ser voluntarias. Si uno se acoge a una confesión, tiene que ser espontánea, ¿no?, tiene que ser natural, porque si lo hacen obligado por los castigos físicos o las intimidaciones, muchas veces la presión psicológica hace que muchos admitan su responsabilidad, que después la niegan, ¿no?, y a veces sin tener la culpa. Lo hacen porque la investigación de algunos todavía policías en horas de la noche es muy preocupante, ¿no?, porque el fiscal no está presente. Cuando ya va a declarar, pues ha sido amenazado, intimidado, y suceden a veces este tipo de actuaciones que ya cada vez están desapareciendo, ¿no? Antiguamente la investigación científica, entre comillas, era, pues, obtener la confesión es la reina de las pruebas, ¿no? Entonces con eso ya la persona estaba liquidada, así que admitía. Bueno, ahora se le manda al médico legista, ¿no? Apenas declaran, se autoinculpa, entonces se le manda al médico legista por si acaso, para que después no diga de que han sido maltratados físicamente. Ahora la tortura es hasta un delito de lesa humanidad, entonces eso ya lo toman en cuenta. Y además esta prueba no sirve, es la prueba prohibida, ¿no? Hemos tratado también con mucho hemos desarrollado siempre estas pruebas ilegales, que son obtenidas transgrediendo los derechos fundamentales de la persona. No solamente estamos hablando de la libertad, no la libertad física, sino también, ahora se ha puesto de moda
afectación al derecho a la intimidad, ¿no? De las comunicaciones. Uno tiene derecho pues a que no sea pues grabado, ni que sea salvo que lo consienta, pero declaraciones muy particulares, en las que claro se puede involucrar en unas actuaciones delictuosas o comprometer a otra persona, esto es un delito, así que no hay autorización del fiscal. Ahora era una prueba muy importante, ¿no? La intervención y la interceptación telefónica o de otros medios de comunicación. Esa prueba la podía hacer el fiscal con autorización del juez, lógicamente, y hacer el seguimiento de estas llamadas que se hacen, ¿no? Para poder grabarlas y obtener la prueba suficiente que es necesaria, es muy importante. La videovigilancia, por ejemplo, ya está permitida en el Código Procesal Penal. Ahí se describe la forma de cómo debe ser efectuada. Entonces, a pesar de que contra la voluntad, porque la persona sabe que lo están, ¿no?, grabando, obviamente que se va a portar como un angelito, ¿no? No va a hacer ninguna actuación delictuosa. Por eso tiene que ser de forma muy secreta, muy reservada, ¿no? Entonces, para que tenga eficacia. Entonces la videovigilancia, las interceptaciones telefónicas, incluso los allanamientos que se pueden hacer para que pueda haber, si están en estas camaritas y puedan grabar, ¿no? Incluso a terceros, puedan conducir al esclarecimiento de los hechos. Esto es muy importante y bueno, se ha dejado de lado por estas interceptaciones que se han hecho ilegales, ¿no? Que han motivado que se condenen a estos sujetos que deberían haber colaborado con la justicia, porque se necesitaban empresas que aporten al Ministerio Público este trabajo que el fiscal no lo podía hacer de forma directa. Tenían que hacerlo justamente estas empresas, pero de forma legal y bajo la orientación, pero sabemos de cómo prevalecen, ¿no?, los intereses de todo tipo, y ahí están las consecuencias, ¿no? Otro derecho que tiene en la defensa es usar el propio idioma, ¿no? Tener un intérprete. Una persona que es extranjera o tiene idiomas nativos tiene que declarar en su propio idioma. Por eso el Estado debe propiciarle un intérprete, ¿no? Una persona que traduzca. En pocos días no aprender el idioma, entonces es un derecho que se tiene, ¿no?, de declarar el idioma que corresponde. Derecho a estar informado de las causas de la detención. Bueno, eso es obvio, ¿no? Cuando una persona es detenida, especialmente por mandato judicial. En el mandato judicial debe aparecer cuál es el juzgado, cuál es el delito, todas las circunstancias del mandato de la que está haciendo. De flagrancia, bueno, no hay problema, ya sabemos las causas que están dadas en el momento que se comete el delito, ¿no?, en forma instantánea. Tener tiempo razonable para ejercer la defensa. Dentro del derecho de defensa, el abogado defensor debe tener un tiempo suficiente, ¿no? Si a veces hay acusados que cambian de abogado, este nuevo abogado pues debe tener un plazo suficiente para plantear la nueva estrategia, prepararse para los alegatos que tiene que darse y no improvisar, pues eso afecta al derecho de defensa. Entonces puede pedir, por ejemplo, la suspensión de la audiencia, porque recién ha asumido el caso y este principio pues tiene que aplazar la causa, ¿no?, por poco tiempo, pero para que el abogado se entere del caso. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, veo que algunos tienen interés en algunos temas, los veo, todo gusto para ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Todavía ya estamos con el tiempo. Una pregunta. Sí. El nuevo código hace los videos, Obviamente. el código pasado, ¿cómo se está como prueba? Sí, también, la prueba instrumental. La prueba documental incluye todo tipo de documentos, instrumentos que perennicen el pensamiento. Estamos hablando de grabaciones, antes había los slides, había otro tipo de comunicaciones, ¿no? Y todo eso estaba permitido. Siempre hay un principio dentro del derecho, principio probatorio, es la libertad de la prueba. Cualquier medio que nos conduzca a descubrir la verdad es permitido, es válido. Así no sea una prueba legal, es una prueba que esté establecida en el código. También no es una prueba legal porque no tiene un proceso como tiene el testimonio, la pericia, la prueba documental, que están
definidas, ¿no?, en el Código Procesal, pero hay pruebas que tienen toda la validez y pueden ser actuadas dentro del proceso. El proceso de revivir procesos fenecidos, ¿no? Ese es el famoso no bis in idem. Una persona no puede ser procesada sobre lo mismo dos veces. Si fue absuelto, ya por más de que aparezcan nuevas pruebas, la famosa cosa juzgada, que es una excepción, ¿no?, permite que ya no puede volverse a revivir el proceso que ya fue juzgado, ¿no? No dos veces sobre lo mismo. Salvo hay un recurso de revisión, ¿no? Cuando la persona es condenada, puede de forma excepcional también plantearse ante la Suprema esta acción de revisión, como se llama ahora, cuando no se actúa una prueba dentro del proceso y esta persona fue condenada. Son casos especiales que a veces no van contra la regla. El principio de inmediación es un principio que significa el contacto directo que tenemos que tener con la prueba. Es principalmente el juez. El juez debe apreciar cómo declara el testigo, ¿no?, cómo se presentan, ¿no?, los videos, visualizarlos. No solamente el juez, todos podemos participar. Ahora este principio de transparencia, principio de publicidad, hace que ya no es un secreto, ¿no? Todo es público, porque no tenemos nada que ocultar, todo está, debe ser enterado, ¿no?, en el proceso, debe ser conocido por todos, especialmente por las partes. El principio de celeridad y economía procesal, ¿no?, eso lo permiten las nuevas formas de proceso que existen. Hemos hablado del proceso inmediato, el proceso de conclusión anticipada, anticipación anticipada del proceso, que cuando ya no hay contradicción, entonces ya no hay proceso. Esa es una de las características que le mencioné al inicio, el contradictorio. Entonces, inmediatamente se concluye el proceso y ya el juez en 48 horas puede dictar sentencia. Miren la celeridad con que se está viendo en algunos casos, ¿no? Ahí seguramente han visto por los periódicos de que ahora de que se inició, fue el primer distrito judicial, ahora están en todo el país, Trujillo, Arequipa, todas las cortes están sentenciando de forma rápida. La celeridad es algo que realmente contribuye a que la justicia sea eficaz. Ustedes saben ese principio de justicia que no es oportuna, no es justicia, justicia tardía no es justicia. Entonces, la celeridad se está dando para algunos casos en los que realmente la persona admite su responsabilidad. Por eso es el derecho penal premial, ¿no? Como le dije, la persona acepta desde el inicio y ante las evidencias que el fiscal ha obtenido, pues sería absurdo continuar con una negativa de mantener el proceso. La excepcionalidad de las medidas coercitivas. Las medidas coercitivas son numerosas. El Código Procesal ha incrementado inclusive el número de medidas para poder equilibrar el garantismo que existe. En algunos casos, pues, se tiene que aplicar estas medidas coercitivas. Estamos hablando de allanamiento, de la detención que ahora se llama prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Tiene que cumplir algunos requisitos que deben darse de forma concurrente. De no darse, se aplica la medida alternativa que es la comparecencia restringida. Cuando hay detención, debe examinarse y valorarse de forma muy fundamentada en las decisiones los tres requisitos, ¿no?, que es el plazo razonable, que es el tercero, que vamos a desarrollar con más tiempo, la pena probable, o sea, el pronóstico que hace el juez sobre la posible sanción que se puede aplicar a este caso, y la prueba suficiente, ¿no? Esos son tres requisitos: prueba suficiente, pena probable y peligro procesal. Este es tal vez el elemento más discutible, ¿no?, porque el Código Procesal inclusive lo ha detallado para que los jueces entiendan de que ahora la regla es la libertad y la excepción debe ser la detención. Entonces no nos debemos asombrar, aunque nuestro sistema a veces es un poco riesgoso, no dar comparecencia a sujetos que a veces tienen penas, han cometido delitos graves. A pesar de que tienen trabajo, tienen domicilio, tienen arraigo, ¿no? El arraigo es precisamente eso, de que están identificados con la familia, tienen estudios. Entonces esa persona difícilmente va a evadir, ya no va a haber la fuga, que es lo que siempre se teme. O en todo caso,
no van a obstaculizar el proceso, ¿no? Van a perturbarlo, porque también a veces en libertad hacen actos de obstrucción, inclusive van a ver a los coprocesados o a los testigos o a los propios que administran justicia, ¿no? Para tratar de influenciar en ellos y evitar que sean probados, ¿no?, en su participación, porque justamente eso es lo que se trata de evitar. Entonces las medidas coercitivas, que son distintas, las medidas coercitivas tenemos de carácter real también, ¿no? El embargo, por ejemplo en el delito de usurpación ahora se le dice desalojo preventivo. Entonces estas medidas tienen que haber motivación. Esa es una de las características también del debido proceso. Toda decisión judicial, sea auto o sentencia, tiene que estar debidamente motivada, tiene que estar fundamentada en todas las cuestiones de hecho, ¿no? La decisión fáctica, por ejemplo, en una sentencia, en la cuestión probatoria de todas las pruebas que demuestran, ¿no?, para que no haya duda, porque si hay duda es otro principio, el indubio pro reo. Ahí la duda le va a favorecer al procesado porque la prueba no fue suficiente. Entonces, y la fundamentación legal, ¿no?, la calificación adecuada del tipo penal, con todos los elementos que así lo constituyen. Eso que debe iniciarse desde que el fiscal hace la investigación preliminar para que el tipo penal no sea equivocado, como a veces sucede. A veces recién en el juzgamiento los jueces se dan cuenta de que fue denunciado por un tipo penal que no corresponde y tiene que aplicarse lo que se llama la determinación alternativa, sancionar por un delito que no fue materia de acusación ni de la denuncia. Eso se está permitiendo siempre y cuando la defensa pueda también estar de acuerdo con esa calificación, que lógicamente es más favorable al procesado, porque si es más perjudicial, ahí no puede haber determinación alternativa, tiene que ser favorable al procesado. Son a veces errores y equivocaciones que tiene la fiscalía, que no califica, no estudia la teoría del delito. Para que haya delito tiene que haber pues antijuricidad, tiene que haber culpabilidad, tiene que haber tipicidad, punibilidad, todos estos requisitos que deben ser mencionados en la denuncia, ¿no?, para que esta denuncia sea totalmente válida, ¿no? Después no vengan las cuestiones que son los medios de defensa. Los medios de defensa, las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales, precisamente se derivan por la mala calificación, por la mala denuncia que el Ministerio Público a veces realiza en el nuevo modelo, ya no se puede permitir. El indubio pro reo hemos mencionado, la presunción de inocencia, también es un principio que siempre se alega, ¿no? Incluso algunos que son como delincuentes que han sido detenidos en flagrancia alegan presunción de inocencia. Y no se entiende, ¿no? Y a veces cuando una persona es detenida, ahora la policía tiene que decirle cuáles son sus derechos. Y uno de sus derechos es precisamente eso, que se le presume inocente. Se le presume inocente. ¿Cómo se va a reír el delincuente, ¿no? Porque está en flagrancia, cometiendo un delito flagrante, y uno de los derechos que se le dice es que la presunción de inocencia le asiste a usted. Es que la presunción de inocencia es el trato que se le debe dar al procesado. Todas las garantías de la tutela jurisdiccional, todos estos principios a que puede acogerse, ¿no? Son derechos ya fundamentales, porque el debido proceso y la tutela jurisdiccional ya no es una cuestión simplemente procesal, son derechos, atributos de la personalidad, derechos sustantivos, ¿no? Están ya en la nueva Constitución, van a estar en el artículo 2, de derechos fundamentales, ¿no?, de la persona. Entonces, debe respetarse, ¿no? Va en concordancia con la dignidad de la persona humana, que es otro principio. Pues, una persona no puede ser conducida pues con ataduras, ¿no?, con billetes al juzgamiento. Entonces hay varias reglas del debido proceso que deben ser aplicadas, porque de no ser así se tiene que declarar la nulidad. Hay acciones hasta de garantía constitucional por la inobservancia de estas reglas, ¿no? Uno puede recurrir al amparo o al habeas corpus. El habeas corpus, que son procesos constitucionales, pueden ser reclamados por el afectado y irse hasta el Tribunal Constitucional, que puede a veces interferir en algunas decisiones judiciales cuando éstas no han cumplido estas reglas. Entonces, eso es un derecho constitucional
está asistido por procesos inclusive específicos, ¿no? Como estas acciones de garantía constitucional. Otro principio que es importante, que nos hemos sentado, el principio de concentración. Bueno, las pruebas se tienen que concentrar. Ahora, hay pruebas dispersas, lógicamente, que vamos teniendo. Esto tiene que ver precisamente en el juzgamiento. En el juzgamiento hay toda una etapa probatoria que va desde el examen del acusado, ¿no?, hasta que se realizan los alegatos. Entonces, se tiene que actuar la declaración de los testigos, de los peritos. Si hay videos, se tiene que presentarlos. Entonces, hay una serie de actos probatorios que tienen que darse en esta etapa que se concentra de acuerdo al principio de la oralidad. También hay derecho a obtener una resolución que ponga fin al proceso. Eso tiene que ver con el plazo razonable que les mencioné. El plazo razonable es que el plazo tiene que cumplirse. Entonces debe haber decisiones judiciales que pongan fin al proceso y no, como sucede a veces con una frecuencia tan vergonzosa a veces para el Poder Judicial, de que muchos procesos concluyen de oficio, a pesar de que haya agraviados y el delito sea probado. ¿Cómo es esto? Se aplica pues la prescripción. La prescripción es una de las instituciones que a veces son más injustas cuando el delincuente pues ha evadido la acción de la justicia, no se presenta, tiene la condición de no habido, es ausente o es contumaz, ¿no?, con mayor razón. Conoce plenamente de su proceso, pero no se presenta a la lectura de sentencia, ¿no? Se le dio libertad con presencia restringida indebida, después se le ha revocado, pero este sujeto no es sabido. Y transcurre el tiempo, ¿no?, pasan los plazos de prescripción y los jueces están atentos a esto porque es una forma de cómo liberarse de estos procesos que son fastidiosos, porque tendrían que sentenciarlos si es que es sabido, ¿no?, y ser conducidos y hacerle el juicio si es que no se le ha hecho el juicio oral, y están a la espera de que suceda pues el plazo de prescripción, ¿no?, que es también un derecho, porque los procesos no pueden ser eternos. Pero esto es gran parte por el descuido, la negligencia, ¿no?, de la policía judicial, de los operadores de justicia que a veces le dieron libertad o le revocaron, ¿no?, la detención que tenía, y lógicamente estas personas nunca se van a presentar porque saben que les espera varios años de vacaciones en un penal. Entonces eso sucede con mucha frecuencia, ¿no? Es una estadística que no se conoce, pero debería el Poder Judicial explicar cuántos antes habían juzgados que emitían sentencias nada más, luego sentenciadores les llamaban, porque todos estaban con mandato de detención y esperaban de que la policía los ponga a disposición del juzgado, por eso no se producía. Y son los que más trabajaban teóricamente en las estadísticas, porque emitían una cantidad enorme de resoluciones, de sentencias, pero todas de prescripción. El principio de separación de funciones, ¿no?, eso es un principio importante. Eso ha motivado de que ya los jueces no intervengan en la investigación. Cada agente tiene su rol. El fiscal, acusar, investigar, ¿no?, tener la carga de la prueba. El juez, resolver todas las incidencias. El juez de la investigación preparatoria, estamos viendo. El juez ya del juzgamiento, el juez del tribunal, que puede ser unipersonal inclusive, cuando delitos de menor gravedad, menos de 4 años, y delitos, hay tribunales que también van a resolver. Bueno, en estos casos cada uno tiene una función específica, ¿no? Ya no puede, como sucede en el proceso sumario, que todavía hay jueces que ahora denuncian la apertura de instrucción, investigan teóricamente, porque en la práctica ya no hacen, el juez instructor hace tiempo que dejó de instruir, ¿no?, se llama juez penal, pero debería todavía, de acuerdo a la ley, hacer labores de investigación. Estamos hablando con el código antiguo, y sentencia. El sumario del juez que ya tiene opinión, conoce todo, ya obviamente que va a condenar, va a resolver, porque él prácticamente manejaba todo el proceso. Bueno, eso ya no sucede, ahora los jueces ni siquiera pueden contaminarse.
el juez, hemos visto que la investigación preliminar no participa. Y es ahí donde se va a actuar el mayor número de pruebas importantes, sin presencia del juez. El juez solamente va a ver las actas, va a ver los videos, va a ver todas las grabaciones, todo lo que se va a acompañar, pero no va a intervenir porque todavía no conoce. Él recién va a conocer a partir de que se formaliza la denuncia y que muchas de estas pruebas ya no van a ser repetidas, van a mantener su valor por la presencia del fiscal que le ha dado legalidad al acto probatorio. Entonces, estas actuaciones tienen validez y solamente van a ser presentadas como prueba de la Fiscalía, ¿no?, contra las pruebas que la defensa tenía que presentar también para contradecir y combatir pues este enfrentamiento en el buen sentido, ¿no?, de dos partes que tienen que lograr salir triunfantes en el caso que están conociendo. Entonces vemos que hay una serie de garantías y principios numerados, sería un poco la presunción de veracidad también. Bueno, son principios a veces que vienen más del derecho administrativo, pero importantes. Procesos penales ya se han desprestigiado tanto, ¿no?, que toda prueba que se presenta es dudosa. Declaraciones, documentos, porque no se presumen veraces, se presumen al contrario fraudulentas, porque sucede eso con frecuencia. Y a pesar de que es delito, las documentaciones falsas, sean documentos públicos o privados, tienen pena de sanción privativa de libertad. Son delitos contra la fe pública y son frecuentes. A veces por obtener la libertad, por conseguir favorecer a sus patrocinados, ¿no?, la defensa no vacila en traer testigos falsos, contratar a peritos de parte que obviamente no van a decir, ¿no?, la justicia y la verdad de sus dictámenes periciales. Eso va a ser ya tomado con poca credibilidad. Entonces es importante el análisis que hacen los jueces al valorar la prueba. La valoración probatoria es tal vez lo más importante que existe en el proceso, de que todas estas actuaciones que se han presentado sean examinadas, analizadas con conocimiento crítico, por eso se llama criterio de conciencia, ¿no?, con lo que los jueces administran la justicia, valorando las pruebas, examinándolas y en algunos casos no van declarándolas pues improcedentes, muchas pruebas, o infundadas en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Porque son hechas pues en forma indebida. Entonces esta valoración del medio de prueba, porque el medio de prueba está en el expediente, hemos hablado del testimonio, es un medio de prueba que puede ser hecho con toda la legalidad, como se hace ante el juez, bajo juramento, en sede judicial, cumple los requisitos, pero el contenido es cierto, pues eso va contra todo lo que ya se investigó, y algunos presentan estos testigos falsos o pericias de parte que también hechas a favor, ¿no?, a la medida de los intereses ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en la valoración que hemos mencionado. Bueno, esto es un poco en síntesis muy apretada de todas estas garantías que son numerosas. Yo en clases a mis alumnos a veces les hago hacer el trabajo sobre esto y que tomen muy en cuenta pues que este garantismo es una de las características más importantes del modelo procesal que tiene que tener. Yo quisiera más bien que pasemos a la etapa de preguntas. Creo que hay interés en algunos de conocer más de estos temas, ¿no? El proceso penal que recién se va a aplicar tiene pues esta inquietud de todos nosotros de ver cómo va a funcionar, si realmente va a ser eficiente este cambio de modelo, o de repente, como hay algunos abogados que no quieren cambiar, ¿no?, dicen que esto va a ser peor, que no estamos preparados, que la carga procesal que se tiene va a impedir de que haya eficacia, ¿no?, y que se tiene que tener muchos fiscales, la policía no va a colaborar porque se les está quitando, ¿no?, toda esa torta que tenían, que prácticamente era lo que decidían la investigación. Entonces van a obstruir, ¿no?, los fiscales no están preparados para este tipo de investigaciones, porque es verdad, el Ministerio Público muchas veces las cosas fáciles les gustaban, ¿no? Todo lo que hacía la policía era ya para ellos suficiente y formalizaban una denuncia solamente en base al atestado. Bueno, si ya no hay atestado, es responsabilidad de ellos calificar, ¿no?, analizar los hechos y tampoco no llenarse de casos, ¿no?, innecesarios.
Me había olvidado que en la etapa preliminar también tiene que aplicar el principio de oportunidad, ¿no? Abstenerse de ejercitar la acción penal en muchos delitos que no tienen trascendencia. En aquellos que la sanción es menor a 4 años, debe buscarse de que no haya proceso, fijando una indemnización reparatoria adecuada. El procesado lógicamente le conviene no tener antecedentes, no va a tener problemas judiciales, entonces va a pagar una suma y con eso se va a liberar de una denuncia fiscal. Es una de las que hace tiempo debería haberse dado, pero a veces no ha funcionado este famoso principio de oportunidad, ¿no? Que le permite tenerse al fiscal, como les digo, de ejercitar la acción penal, la persecución del delito, delitos que están probados, dicho sea de paso, ¿no? Pero por la poca lesividad social que se tiene, la pena no supera los 4 años y pueden muy bien concluir ahí, sin que haya un proceso, ¿no? Eso es lo que se tiene que propiciar, ¿no? Pero a veces a los abogados defensores no les conviene, ¿no? Porque de inmediato se van a quedar pues sin defensa, ya no van a tener 2 años de mínimo de asesoría para estos casos, ¿no? Entonces siempre son los que a veces se han opuesto a que haya un acuerdo reparatorio inmediato, ¿no? Y esto es lo que le interesa, ¿no? El pago de la reparación civil también siempre sabemos que es una burla, ¿no? Uno concluye un proceso de varios años, se fija una suma y nunca se hace efectiva. Entonces, por esa razón es más conveniente que desde el inicio, ¿no? Al agraviado que sea se le pague algo de sus curaciones, de sus medicamentos o de cualquier perjuicio que ha tenido y se solucione el caso, ¿no? De forma inmediata. Eso es lo que debemos propiciar, pero eso no se da. Bueno, más o menos hemos querido hacer muy apretado la exposición de este nuevo modelo. ¿Sí? Una pregunta. En el caso de una profesora de un colegio particular comete el delito de tocamientos indebidos en contra de una menor, ¿el director de este colegio o el colegio mismo podría ser incorporado como tercero civilmente responsable o no en el proceso? El tercero civil es el solidario en el pago de la reparación civil. Por lo general es la institución o la persona que tiene posibilidades económicas, ¿no? Porque el procesado es un trabajador, es un dependiente, de alguna manera ha utilizado a esa institución para cometer el delito. Incluso estamos hablando de empresas bancarias, ¿no? De empresas comerciales que en base a eso pueden haber estafado, pueden haberse apropiado y perjudicado a terceros. Entonces el tercero civil puede constituirse como parte civil, pero eso no quiere decir que sea culpable. Puede ser incorporado, pero obviamente tiene que demostrar en el proceso si tiene responsabilidad o no. De hecho, como cualquier persona puede ser denunciada, pero él tiene defensa también el tercero civil como lo tiene el abogado del imputado. Entonces en el proceso va a demostrar si tiene responsabilidad pecuniaria o no. Aunque algunos abogados dicen mejor es ir a la acción civil. Si esta empresa tiene dinero, ¿no? Este colegio, institución, lo que sea, tiene recursos, mejor lo demando en una responsabilidad extracontractual de daños y perjuicios, ¿no? Y ahí le va a obtener una mejor indemnización, siempre y cuando tenga bienes. Porque ese es el problema que también debe buscarse. A propósito de eso, me has hecho recordar que me había olvidado que una de las acciones más inmediatas que debe hacer el Ministerio Público es procurar el pago de la reparación civil, que es lo que, como le dije, siempre es una burla. Si no se asegura con las medidas cautelares preventivas que le da al fiscal la potestad de realizar embargos de todo tipo, en bienes registrables, en forma de intervención, embargos de depósito, bueno, todas las medidas del Código Procesal Civil se pueden dar en el Código Procesal Penal. Entonces, es importante tener este embargo para que una vez que concluya el proceso sea definitivo, ¿no? Porque este es un embargo preventivo y de esa forma pueda satisfacer el monto de la reparación civil que se fija. Porque si somos abogados de la parte civil, lo que tenemos que procurar, el interés que tenemos es que haya una indemnización, al menos para pagar los honorarios del abogado, ¿no? Porque si no, no hay forma después de poder ejecutar este monto de la reparación civil. Hay bienes que registrables y bueno, si no están registrados, ¿cómo van a correr el embargo directo? A veces puedes hacerlo, ¿no? Si hay bienes inmuebles, estás hablando. Claro. Si no está en registro, no puedes, pero bienes muebles sí. En las zonas por los jóvenes que por lo general tienen cosas en posesión, en esa
Bueno, ahí porque van al tercero, ¿no? Siempre la tercería es cuando uno va a aparecer con otro que tiene mejor derecho y se va a oponer a ese embargo, cuando no hay registro suficiente. Pero bienes muebles sí, bienes muebles a veces también no son del que verdaderamente afectado, y son del padre, del hijo, ¿no? Y sirven a veces. Si no hay oposición y no hay reclamos, esos bienes son rematados a veces, ¿no? Porque a veces también usan a testaferro, ¿no? El delincuente nunca pone bienes a su nombre, lo compra a favor de cónyuge y de otro. Entonces eso a veces se tiene que intervenir para asegurar la reparación civil. ¿Tenemos más inquietudes por ahí? ¿Sí? ¿Puede presentar pruebas que presentan en la fase intermedia? ¿Cuál? ¿La prueba en la fase intermedia? No. Sí. En las audiencias de control, no, ahí no se presentan pruebas. Ya no. Ya acabó eso. Hay un principio, la preclusión se llama. El proceso tiene etapas, ¿no? Que se van quemando, entonces ya no se puede retrotraer a lo que ya la ley ha previsto, ¿no? Entonces la ley ya señala de que solamente se debate la procedencia de la acusación o del sobreseimiento, ¿no? En el juicio oral, por excepción, a veces se puede presentar nuevas pruebas, ¿no? Siempre y cuando el juez también lo permita, ¿no? Y que sean necesarias, y a veces tiene que aceptarse porque son necesarias para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué es lo que debemos propiciar, ¿no? Descubrir la verdad y aplicar la justicia, creo que es el norte que debemos tener. ¿Qué más tenemos por ahí? Algo que haya... La actuación del abogado El abogado. que va a realizar la teoría del caso. El abogado de oficio, hay dos defensas, ¿no? La defensa... En primer lugar, siempre tiene que haber abogado. Así el procesado no quiera tener abogado, porque a veces dice, en lugar de favorecerme, pero yo no quiero tener abogado. Hay habido casos que no quieren tener abogado ni de oficio a veces es peor. Pero están obligados, la defensa no puede en ningún momento estar desatendido. El estado de indefensión está prohibido. Entonces, el abogado de oficio, que es el que pone el Estado para todo, es un derecho, ¿eh? La defensa es un derecho, la justicia debe tenerse con el sentido de ser asistido, por eso es gratuito. Y la defensa ya de que si uno tiene posibilidades de tener un abogado que lo patrocine de forma independiente, tiene que también estar asistido en todas las diligencias, ¿no? Inclusive si no asiste, ahí se la percibe al procesado para que en la próxima audiencia, si no asiste su abogado que haya contratado, pues vaya a asesor el abogado de oficio, ¿no? Porque si no sería nula, ¿no? Si en algún momento, en alguna actuación no está la defensa, no está el fiscal, son sujetos principales del proceso, sería nula cualquier actuación. Bueno, ¿tenemos algo más? Doctor, Sí. una consulta. Yo vi en un proceso penal de Huaura, en la cual la denuncia, el fiscal señala que sí amerita la denuncia penal, pero en otro sí, terminando, señala, para esta fiscalía no se considera que el ilícito penal se deba configurar. No lo entendí en esa parte. Hay dos partes, que la acusación es una acusación mixta. No, perdón, en la denuncia es. ¿En la denuncia? Sí. Ah, no ha sido acusación, la denuncia. En una se denuncia y en la otra que dice la parte del otro No, sí. en la misma denuncia, Sí. no, en la parte final, en un proceso señala, para esta fiscalía, el derecho penal no se En algún delito, hay varios, pues. Hay denuncias que hay abogados que creen que denunciando pues algunos va a caer, y a veces no es así, ¿no? A veces le ponen 10 artículos, medio código penal, te ponen ahí delito de violación, delito de daño, delito de patrimonio, y denuncian pues como los fiscales pues, basta que haya un solo hecho, suficiente a veces, pero uno tiene que buscar que sea el más grave, porque a veces se archiva el más grave y se denuncia el más leve, que se va a prescribir. Entonces por eso hay que tener cuidado, hay que denunciar realmente los delitos que son más graves, porque eso a veces absorben y sumen a los demás. En algunos casos de robo, por ejemplo, sume al de lesiones, y el fiscal en su evaluación seguramente considera que denuncia por unos delitos y en otros considera que no. Entonces ahí pone el archivo definitivo, ¿no? Si lo cree conveniente en ese extremo. Siempre, igual que la sentencia, ¿no? Hay sentencias que condenan en un extremo y en otro extremo absuelven. A veces se lee primero la absolución. Uy, están felices, creen que lo han absuelto. Pero lo han absuelto los delitos que ya han prescrito, que no tienen poca trascendencia.
Y después viene la condena de 20 años, 20 años, ¿no? Porque eso es delitos así que se sumen. Bueno, espero que este seminario de alguna manera les haya motivado, ¿no? Y a algunos que les interesa el derecho penal, por eso creo que están presentes, a seguir estudiando. Este año hemos programado, ya voy a hacer mi comercial, el Instituto de Investigaciones, que es de la facultad, que lamentablemente pocas veces ha habido una actividad de investigación, no solamente en nuestra facultad, sino en toda la universidad se está cambiando. Se ha creado un vicerrectorado de investigaciones en que todos los directores de investigación estamos comprometidos a haya una participación de la investigación. No solamente los docentes, antes solamente los docentes a tiempo completo eran los únicos que investigaban, supuestamente, ¿no? Y eso, las investigaciones dejan mucho que desear también, yo sé de paso, ¿no? Porque, bueno, es una carga lectiva, no lectiva que tenían los docentes en tiempo completo. Ahora la investigación va a ser para todos, docentes inclusive, como se está cambiando, ahora también para el jurado, algún día ustedes se van a graduar y van a ver que ya el jurado también está integrado por docentes que no son tiempo completo, no son inclusive ni siquiera principales ni asociados, son auxiliares. Entonces estamos dando participación a todos, ¿no? Porque esa es la democracia. Bueno, a lo que iba era de que el Instituto de Investigaciones este año hemos programado dentro de las actividades hacer laboratorios de investigación. En el área de derecho penal vamos a tener 2 laboratorios, uno de técnicas de litigación oral y otro de técnicas de criminalística, ¿no? Que son 2 temas importantes para el nuevo modelo procesal. Entonces vamos a seleccionar para poder hacer un seguimiento en las audiencias, bueno, en el caso de la litigación oral, en el otro caso va a ser ir al laboratorio de la Policía Nacional para ver toda la disciplina de la criminalística y obtener pues algunos aportes, ¿no? Porque esa es la idea de la investigación, aportar con nuestro conocimiento, nuestras inquietudes, aunque sean mínimas, pero que puedan ser incluso publicadas, ¿no? Estamos sacando la revista, ya sale en abril una nueva revista que después de muchos años va a tener nuevamente la universidad para ahí publicar, ¿no? Estos trabajos que deben ser pues una tarea de campo, ¿no? Porque si ustedes tienen tiempo, a veces los profesores no tenemos esa capacidad por otras ocupaciones que tienen, ¿no? De ir a unos lugares para tener información, bibliotecas, ¿no? Intentar internet, todo esto para apoyarnos si este modelo va a tener éxito o no. Tenemos estas 2 áreas que son, como le digo, básicas en el proceso, la litigación oral y la criminalística, ¿no? Todas estas disciplinas que son necesarias. Entonces estamos en ese tema, ya vamos a convocar a un seminario de investigación, los que tengan interés es abierto y tengan algunos conocimientos mínimos en algunos temas que vamos a mencionar, ¿no? Para poder... Y la idea, aunque creo que el doctor Panquilla va a venir a clausurar y no le va a gustar mucho la idea, porque él está muy empeñado en estos cursos de actualización, ¿no? Acá hay algunos que cursos de actualización. Yo pienso que con los años, este es no le hablo de negocios, ¿no? Es una actividad muy importante de la facultad que trae recursos para la universidad, pero por muchos que han terminado la carrera y no sacaron su título oportunamente. Entonces, después de muchos años se han olvidado, inclusive de muchas áreas del derecho. Entonces, acá está una especie de reciclaje para obtener su título, ¿no? Y eso tiene su costo, ¿no? Que le conviene que haya, y la Villarreal tiene una cantidad enorme de egresados. Los que sacan el título acá se han demorado algunos por la viacrucis que tenían que pasar, ¿no? Para obtener el título. Aún muchos desistían, se les pasaban los años y se han olvidado. Estamos haciendo entonces estos cursos de actualización. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es de que la universidad con el tiempo, incluso creo que va a haber una ley que va a volver a que los bachilleratos se obtengan a través de una tesis. La tesis es la investigación que debe hacerse. Y nos hemos olvidado. Acá no estamos en una escuela técnica, no estamos en un instituto. La universidad, su principal potencia, su principal interés es el que se haga investigación científica, técnica, jurídica, ¿no? Que realmente aporte conocimientos al resto de la sociedad. Estos nos hemos perdido.
porque no se ha desarrollado. Yo estoy averiguando cuántas tesis se han presentado, poquísimas. Y lo que se presentan son tesis, son tesinas. Porque también estos cursos de actualización se permite esa modalidad, ¿no? Unas tesinas que son transcripciones a veces de algunos libros que ya conocemos y que verdaderamente dejan mucho que desear. Entonces hay que hacer metodología, sistematización en una investigación que tiene que tener hipótesis, tiene que corroborarse, llegar a conclusiones, recomendaciones que realmente hagan que un trabajo pues sea exhibido, ¿no? Sea publicado. Entonces la idea es convocar a todos, ¿no? Incluso empezar con los primeros años para que vayan desarrollando ya desde ahora una tesis que no es cosa del otro mundo, ¿no? Cuando uno es persistente y tiene trabajo pues, de 4 años que ha venido obteniendo información y documentación, te sale una obra que la puede sacar publicar, ¿no? Un libro que lo puede mostrar a la comunidad jurídica, ¿no? Y eso creo que podemos hacerlo. Ustedes tienen muchos el tiempo suficiente. Algunos ya están inclusive en algunas instituciones haciendo prácticas, se siga, ¿no? De ahí entonces interesarse en determinado tema. El derecho es amplio, ¿no? Tiene una serie de especialidades, es tanto por investigar ahí, ¿no? Cada artículo del Código Procesal podría ser modificado, podría ser cambiado. Ustedes tienen interés, ¿no? Y buscar pues, todos los antecedentes que hubieron para que este modelo entrara en vigencia, los cambios que se han dado. Entonces todo esto es necesario irlo concadenando, ¿no? En un trabajo de investigación. Entonces, estos laboratorios lo vamos a hacer con pocos alumnos, más no se necesita pues tener una cantidad enorme, así que por eso vamos a... Bueno, pido un aplauso por favor para la magistrada ponencia. Quiero agradecerles por participar de la primera de una amplia gama de clases gratuitas que vamos a promover con Siglo XXI. Asimismo, también queremos, por favor, de que encuentren en nosotros un grupo sólido, el cual nos va a acompañar a ustedes de la mano en su crecimiento académico, así también como cualquier consulta, duda o problema particular universitario, ¿no? Muchas gracias por todo, les deseamos muchos éxitos. También, asimismo, les queremos decir de que los vamos a mantener informados vía Facebook o por su correo electrónico para la fecha exacta de la entrega de los certificados. Muy bien. Y sin más que decir, y para que ya puedan pues, seguir en sus actividades diarias, un fuerte aplauso a todos ustedes. Muchas gracias y éxito.